¿Sabes qué es un LAN center y por qué están sustituyendo a los cibercafés de antaño? Quédate conmigo y descubre las razones. ¡Hey! ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que me escuches. Sea bienvenido a tu programa Speak. La clave es comunicar. Mi nombre es Ingrid Cervantes y como cada semana te traigo un nuevo episodio dedicado a la comunicación, el desarrollo o el emprendimiento, o en algunos casos un poco de todo. Y en esta ocasión, pues quiero compartir contigo que hace algunos episodios, bueno, no hace algunos, ya tiene un ratito, en particular en el episodio número 28, habíamos hablado sobre si aún hay potencial económico en invertir en un cibercafé. Y en ese episodio habíamos platicado sobre cómo, en la medida en que los dispositivos móviles y el acceso a Internet había afectado a este tipo de negocios, sobre todo en las ciudades, digamos, con más accesibilidad. Es decir, en su momento habíamos platicado que quizá un negocio de este tipo, un cibercafé, todavía puede ser rentable en zonas a lo mejor más rurales o donde todavía la población no tiene tanto acceso tanto a Internet como a los equipos móviles. Pero en caso de que estén en la ciudad, hemos visto como en países como España, Estados Unidos, Perú y particularmente México, este tipo de negocios ha bajado y ha tenido que mezclarse con otro tipo de comercios para poder sobrevivir. En aquel momento hicimos el episodio y uno de los suscriptores me hizo el comentario: oye Ingrid, deberías de hablar de los LAN. Él me dijo LAN Cyber o Cyber Gaming, algo así. Yo le dije que había notado el tema y que en cuanto tuviera la oportunidad, con mucho gusto abordaríamos el tema. Para ser 100% honesta, no entendía del todo a qué se refería, pero dije, si me lo está pidiendo, lo voy a buscar. Y pues aquí estamos, dándole un espacio al programa para hablar de este nuevo modelo de negocio que está comenzando a surgir, o más bien está comenzando a tener mucho más auge que en años anteriores. Y no solo eso, sino que además están reemplazando desde hace ya varios años al modelo tradicional que tenemos de cibercafés. Por cierto, mientras estuve investigando, también descubrí que en algunos lugares, como en Perú, a los cibercafés les llaman cabinas de Internet. Sea cual sea el término que se utilice, lo que sí es una realidad es que en efecto el suscriptor que me hizo el comentario y más adelante otro chico por Instagram me escribió exactamente la misma idea, tenían razón. Este nuevo modelo llamado LAN Center, que entre comillas es nuevo porque sí ya tiene bastantes añitos en, pues digamos, en la práctica, sí es cierto que está cambiando la manera en que este negocio se está adaptando a las necesidades de los usuarios. Recuerda que sin importar el negocio que tú tengas, todo el tiempo vas a tener que estar en constante adaptación para poder llegar a ese nicho de mercado, a ese público meta. Como habíamos visto en aquel episodio, pues los cibercafés era un modelo que entre los 80s, 90s y principios de los 2000s había sido popular. Todos en algún momento los utilizamos, ya sea para una tarea, ya sea para un trabajo, para lo que tú quieras, pero hubo una rachita en la que se volvieron muy populares, que había mucho cerca de tu casa, del trabajo, una entrada de metro, lo que tú quieras. Sin embargo, conforme pasaron los años, habíamos visto que poco a poco han desaparecido. Y precisamente en aquel episodio hablábamos de cómo, en términos de números, varios medios como el periódico El País había mencionado cifras, cómo había caído las ventas en un 50 hasta un 70% en varios lugares. Varios países habían visto el nacimiento del cibercafé y también la decadencia. En el caso particular de México platicamos también un poco de cómo muchas personas se las habían ingeniado para hacer que estos lugares fueran rentables a pesar de muchas adversidades y retos a los que se ha enfrentado en los últimos años. Ahora, Ingrid, pero entonces, ¿qué es un LAN Center? De entrada, lo primerito que quiero que te quede claro es que es un modelo de negocio que está apostándole con todo
al entretenimiento y la tecnología. Y partiendo de eso, quiero comenzar explicando un poco la parte del contexto. Fíjate, en el pasado podíamos ver que la primera necesidad que se requería cubrir con este tipo de negocios eran tareas escolares y de oficina. Con el tiempo, ambas prioridades cambiaron. Muchas personas lograron entender este cambio y en la par vieron que el negocio ya no estaba tanto en las computadoras, ya no tanto en la renta del equipo, sino más bien en el servicio de fotocopiado, en las recargas telefónicas, en la asesoría digital. O sea, en resumen, ayudarte en hacer trámites, creación de correos, cuentas de redes sociales, etcétera, etcétera. Si ustedes lo recuerdan, entre 1999 y los primeros años del 2000, hubo una brecha de adaptación por parte de la sociedad en distintas ciudades que comenzaron a tener internet. No todos salimos del útero sabiendo cómo crear una red social, cómo utilizar una paquetería de Office o cómo manipular una computadora. Las nuevas generaciones parece ser que sí, pero en realidad no tiene que ver con eso, sino la manera en que hoy en día se están diseñando los equipos móviles para que sean mucho más intuitivos. Pero no vamos a meter en esa parte. Aquí lo rescatable es la gran mayoría vivimos esta brecha de adaptación a las nuevas tecnologías a partir de un cibercafé. Había pocas personas que tenían la oportunidad de tener una computadora, una impresora y además internet. Eran 3 servicios totalmente distintos, con precios en aquel entonces no tan accesibles, lo que daba pie a que la mayoría comenzáramos a tener contacto con las computadoras en las escuelas que comenzaban a instalarlas o en los famosos cibercafés. Entonces, a esta asesoría digital es a la que me refiero. Trámites como cómo sacar tu CURP, en su momento cuando ya se podía hacer, creación de correos, cuentas de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. En esta primera etapa de esta brecha de adaptación a las nuevas tecnologías, sin duda los cibercafés llevaron un papel muy importante para la sociedad, porque prácticamente fue acercar la tecnología a una clase económica que difícilmente hasta ese momento podía tener acceso de primera mano con la misma intensidad que podremos hacerlo hoy en día. Pasa el tiempo y como lo hemos visto, en los últimos años muchos propietarios han mencionado en diferentes medios que las ventas continúan, mientras nosotros estamos yo hablando y ustedes escuchándome, continúan en pique. Y han tenido que fusionar conceptos como son papelerías o servicios de comida, donde obviamente ya la prioridad no son estos negocios como tal, las computadoras. Estas han quedado ya en segundo plano. Realmente el negocio vive por la papelería, por el servicio de la comida o por los servicios adicionales. Nosotros pudimos visualizar cómo con la llegada de los equipos móviles, con el ajuste que hubo en las tarifas de internet, una cosa llevó a la otra y tuvimos la oportunidad la mayoría de poder tener computadora, impresora e internet en casa. Entonces, fue ahí cuando comienza a afectar estos negocios porque comienzan a bajar las visitas y comienzan a bajar, obviamente, las ventas. Entonces, es el momento en el que la mayoría de los negocios comienzan a fusionarse para poder subsistir. Algunos se han mantenido también por agregar servicios de reparación y de mantenimiento, a veces no solamente de equipos de cómputo, sino también equipos móviles, y es de la única manera que han logrado sobrevivir. De hecho, cuando hice la investigación, descubrí entre los comentarios que dejaban en redes sociales, como en blogs y también en los canales de YouTube, donde había videos dedicados a la situación en términos económicos de los cibercafés, muchos mencionaban que ya realmente continuaban con el negocio porque ya les era fácil tenerlo cerca, porque el local era propio, no tenían que pagar renta, pero de otra manera ya se habrían visto en la necesidad de tener que dejarlo si fuera porque tuvieran que pagar gastos adicionales, porque realmente ya no estaba costeando este tipo de negocios. Sin embargo, hay otras personas que decidieron apostarle al sector de los videojuegos como ese plus,
como ese adicional, ese valor agregado en su momento. Y hoy en día es su mayor fuerte. Algunos, por ejemplo, comienzan de manera austera con 1 o 2 consolas adicionales a las computadoras y en el camino van invirtiendo. No me voy más lejos. Cuando estaba leyendo sobre el fenómeno del LAN Center, mencionaban que esto tiene desde el 2014-2013. Yo me atrevo a decir que hay lugares donde lo empezaron a hacer muchos años antes. Reitero, a mí me tocó verlo creo que como a principios del 2002-2003, cuando comencé a ir a cibercafés con más frecuencia. Había gente que ya comenzaba a meter Nintendo, a meter Xbox, a meter PlayStation 1 y 2. Entonces lo veían como un plus. Obviamente el fuerte en aquel entonces eran las computadoras, pero como lo estoy mencionando, lo estoy tratando de describir, ha sido un avance en la tecnología que ha hecho que estos negocios cambien sus estrategias para poderse mantener. Yo me atrevo a decir que los LAN Center han existido desde antes en términos de apostarle a los videojuegos como un plus a los cibercafés. Lo que sí es una realidad es que hoy en día un LAN Center es un negocio totalmente distinto a un cibercafé porque tiene un objetivo distinto, porque tiene un nicho de mercado totalmente distinto y por ende hasta en términos económicos es distinto el impacto. Digámoslo así, el grado de inversión es mayor y pues obviamente requiere de una mejor administración y obviamente tiene un impacto mayor en términos de emprendimiento. Pero no me quiero adelantar. El asunto es, muchas personas lo comenzaron a hacer desde hace años y en la actualidad hay gente que ya ve el modelo de negocio como unitario, como único y no quiere mezclarlo absolutamente en ningún sentido con un cibercafé. Y es por ello que me atrevo a mencionar en este punto que podríamos decir que el LAN Center se ha vuelto el hijo pródigo de los cibercafés. Mientras vemos que estos cada vez están en más desuso, no podemos afirmar que vayan a desaparecer por completo. O me van a mentir que en algún punto han ido a una entrevista de trabajo, o hacer un trámite a algún hospital, o darse de alta en el seguro, o darse de alta en Hacienda, o qué sé yo, y les piden la copia de un papel, o sacar su RFC, o copia de su acta de nacimiento, o que vayan impriman su historial académico. ¿Y no iban en friega buscando un santo cibercafé para poder imprimir? La verdad. Sin importar que tengamos el celular en el bolsillo, sin importar que traigas la tablet en la mochila o que traigas la computadora, muchos hemos corrido a un cibercafé por una emergencia, porque te llegó un correo y se te fue el internet, porque te robaron el celular, qué sé yo. Hay N cantidad de historias que todos hemos vivido en algún punto en la que hemos tenido que, en pleno 2019, tener que correr a buscar un cibercafé. Y cuando encuentras ese negocio chiquito que todavía sobrevive, es un respiro para ti. Entonces, en este punto no podríamos afirmar que van a desaparecer, pero lo que es cierto es que la frecuencia con la que tenían ventas a los principios de los 2000, 2005 que te gusta tal vez, 2003, pues no es el mismo. Volviendo al tema de LAN Center, como mencionaba, hay personas que decidieron apostarle a la tecnología y a los videojuegos desde que comenzaron con sus negocios, otros en el camino lo fueron integrando, pero hay otras personitas, los ahora creadores y emprendedores del llamado LAN Center, son quienes desde el principio hacen inversiones muy grandes, inversiones mayores, para poder comprar computadoras 100% gamer, para comprar espacios, diseño, sillas, pantallas y todo lo que conlleva un espacio interactivo y enfocado al nicho de mercado exclusivo de los gamers. Es decir, a diferencia de los LAN Center, que tú podías comenzar tu negocio de cibercafé con 3, 4 computadoras, aunque fueran del año del caldo, mientras jalara el internet, había algún incauto que venía y estaba en las computadoras porque le urgía checar su cuenta de banco o checar el email o lo que tú quieras. Y entonces muchas veces nos hemos metido a este tipo de cibercafés que todavía tenían sistemas operativos del año del caldo, pero que están ahí funcionando. Mucha gente que conozco incluso armó sus cibercafés pasando el 2010 y lo hicieron con computadoras viejitas, porque realmente no querían invertirle tanto, pero necesitaban, realmente por necesidad, iniciar un negocio. Y lo hicieron.
Esa es la gran primera diferencia que podría mencionarte con respecto a los LAN Center. En este caso estamos hablando es un negocio que implica un mayor grado de inversión, porque aquí hay que apostarle sobre todo a la tecnología y a la calidad. Calidad me refiero a infraestructura, pero también a equipos. Voy a ir para allá ahorita en este momento, pero lo más importante es entender esto. El LAN Center está enfocado al nicho de mercado de los gamers. Fin, no hay más. Y partiendo de esta definición, vamos a hablar un poco sobre las diferencias. La primera gran diferencia entre este tipo de espacios es que la inversión por parte del emprendedor resulta mayor, como ya te lo empezaba a adelantar. ¿Por qué? Porque debes de invertir en la red, en la luz, los equipos, los comandos, los audífonos, videojuegos. Obviamente tienes que invertirle a tener un amplio catálogo de títulos para tener, obviamente, con la expectativa todo el tiempo a tus usuarios. Además, sillas, mesas, alimentos, espacios, etcétera, etcétera, para poder brindar ese plus. Cuando me refiero a las redes, precisamente a ofrecer una calidad de navegación enfocada a los videojuegos. Cuando hablo de equipos es obviamente meter varias consolas que sean atractivas, que sean populares para la mayoría de los usuarios. Y de igual manera, como lo menciono, también alimentos y los espacios. Es decir, en este tipo de lugares, por eso la inversión es mayor, porque lo que estás haciendo es adaptar un lugar para mejorar la experiencia. La segunda diferencia entre un cibercafé y un LAN Center es que el primero, si te acuerdas, tenía como principal objetivo resolver problemas. ¿Cuáles problemas? Ya sabes, eran consultas y navegación web, creación de trabajos y todo esto a la par del entretenimiento. No me vas a dejar mentir que si te digo cibercafé, a más de uno nos viene a la mente el señor trajeado que estaba ahí sacando su declaración de impuestos, o los niños haciendo tarea, o la mamá tratando de imprimir la tarea que le pidieron en la escuela a su hijo, etcétera, etcétera. Siempre se trataba, o la esencia de un cibercafé era esa, la resolución de problemas. Y pues estaba un poquito también ahí entremezclado entre estas tareas, trabajos, etcétera, etcétera, el entretenimiento. Los primeros portales de videos, los primeros GIF, las imágenes, las primeras redes sociales. ¿Quién no se acuerda haber navegado en Terra, por ejemplo? O ver videos de humor y tratar de compartirlos por Messenger. De verdad que ya estoy vieja. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, el asunto es, el entretenimiento solamente era un adicional dentro de todo lo demás que ofrecía un cibercafé. Entonces, el segundo caso, que ahora es el LAN Center, su principal objetivo no es ese, no es resolver un problema, es ofrecer una experiencia. Su prioridad no es que hagas la tarea, no es que vayas a imprimir un trabajo, su prioridad es el entretenimiento. Por ponerte un solo ejemplo, uno de los mayores objetivos de los LAN Center es ofrecer una calidad impresionante en términos de experiencia de juego en línea. Digamos que su mayor potencial está en los juegos en línea. De ahí que te digo que pues debes de invertir en una buena red. De hecho, investigando en varios portales, mencionan o hacen mucho hincapié en que si vas a dedicarte a este tipo de negocios, debes de invertirle bien en apostarle a la fibra óptica, porque esta es la más óptima para realizar este tipo de juegos en línea sin interrupciones. Y bueno, ahorita nos vamos a meter en asuntos técnicos, pero sí requiere de una inversión grande el meter fibra óptica en tu negocio. Pero obviamente la calidad de la experiencia es a otro nivel. Sea como sea, el asunto aquí es que tienes que brindar una experiencia de velocidad y dinamismo. Recuerdo, y te lo digo nuevamente, si te digo cibercafé, seguro recuerdas, en los últimos años, ahorita si entras a lo mejor a un cibercafé, el banquito ya está roto, una de las teclas ya no sirve, o todavía te toca de estas computadoras viejísimas que la pantalla se ve medio amarillenta, pero ahí está, ¿no? Y sigue jalando, y pues ahí tienes a la señora o al señor pues tratando de hacer que el negocio pues todavía medio jale, ¿no?
En este caso no, en los LAN Center tienes otro tipo de prioridades partiendo del objetivo. Aquí el objetivo es entretenerte y que tengas una experiencia incluso visual desde el momento en que entras al negocio. Y bueno, una de las razones de su principal atractivo comercial de este tipo de negocios es precisamente el mismo que en el pasado tenían los antiguos cibercafés. Suena irónico, pero pues ni modo, dicen que uno siempre repite la historia. Fíjate cómo antes lo que era atractivo comercialmente para los cibercafés es lo mismo que ofrecen los LAN Center. Y es ofrecer algo que no todo mundo tenía oportunidad de tener en casa. Y tú me vas a decir, ¿de qué hablas, Ingrid? No te entendí. Mira, para acabar pronto. La razón por la que pegaban tanto los cibercafés en su momento era porque, no me vas a dejar mentir, no faltaba el niño de la primaria, el niño de la secundaria, que así se levantaba el cuello de, ¡ja! En mi casa tengo computadora, ajá. Tenía computadora, pero no tenía internet. Cuas, 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 y todo lo sacaba de Encarta. Gracias. O peor, también había el niño o la niña presumida que tenía la computadora y la impresora, pero no tenía internet. O tenía computadora y tenía internet, pero no tenía impresora. Vaya, estaba bien cañón que hubiera alguien en la escuela que tuviera computadora, impresora, internet. Todo el combo completo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces sí era más complejo poder desembolsar una cantidad grande para tener todos los servicios que en ese momento ofrecía un cibercafé. En cambio, ibas al cibercafé, te daban el equipo, tenías la oportunidad de navegar y ahí mismo imprimir la tarea. Yo me acuerdo que en la etapa en que más me pidieron ir a un cibercafé a trabajar y sacar las tareas fue en la secundaria. Y en mi caso, a mí me compraron la primera computadora hasta que entré a la prepa. De hecho, me la dieron de regalo cuando entré a la prepa. Y sí, o sea, al principio era la computadora sola, tardaron como 3 meses en comprar el internet. Y todavía me tocó esta parte de si desconectabas el internet, si lo conectabas, no tenías teléfono y viceversa. Entonces, fue todo un rollo. Hoy en día es maravilloso contar ese tipo de anécdotas. Solo los chavorrucos entendemos eso, pero bueno. El asunto es, realmente a todos nos costó una transición poder tener en casa una computadora, tener el primer teléfono, tener internet, pero el cibercafé te ofrecía todo eso. Y esa era la razón por la que era tan popular, porque realmente tenías acceso a todos los servicios al mismo tiempo por una cantidad razonable. En ese entonces me acuerdo que en un principio cobraban 5 pesos la hora, después fueron 10. En algún punto llegaron a ser 15 y de ahí volvió a bajar el precio de este tipo de servicios cuando comenzaron a dejar de ser populares. Ahora, si trasladamos esta situación a los nuevos servicios que ofrece un LAN Center, si te fijas, la esencia es la misma. A diferencia de los equipos móviles, sí podemos decir que la industria de los videojuegos sí resulta costosa, no es tan accesible para alguien poder equiparse de todo lo que te puede ofrecer un LAN Center. Habrá gente que me diga, oye Ingrid, pero yo sí ya me compré mi consola, oye Ingrid, yo ya me compré mi pantalla, ajá. Pero realmente son pocas las personas que pueden desembolsar cantidades grandes para poder al mismo tiempo comprar la super pantalla 4K, la consola, 2, 3, 4 títulos, comprarse una silla, comprarse unos videojuegos, pagar la membresía en línea para poder jugar, más además pagar el internet. O sea, realmente podemos ver cómo si en los 2000 o en los 90 nos costaba trabajo el poder tener impresora, computadora y internet al mismo tiempo, ¿cómo te explico que el escenario es similar en términos de los videojuegos? ¿Qué más quisiéramos todos poder equipar nuestro cuarto con la super tele, los super títulos, la consola? A mí me da entre ternura y a la vez, no sé, siento como bonito leer a veces en Instagram o a veces en los comentarios de Mercado Libre cómo hay niños que de verdad están juntando así la cantidad peso por peso para tratar de comprarse el videojuego que así es el videojuego soñado. O a veces me toca ir a las tiendas de videojuegos y ver cómo hay niños que llevan sus moneditas, sus pesitos, para tratar de juntar el dinero y comprarse el próximo videojuego que va a salir apenas. Eso por poner ejemplos. Realmente no todo mundo tiene la capacidad, o llamémoslo tal cual, no todo mundo tiene el poder adquisitivo para desembolsar
5,000, 7,000, 9,000 pesos, 10,000 pesos en una consola y además comprar los videojuegos en la misma semana, la verdad. Realmente te vas haciendo de tus cosas poco a poquito en la medida en que vas juntando el dinero o que tienes a lo mejor la posibilidad de a lo mejor un ingreso en caso de que ya seas un adulto, pero pues si no, realmente no es fácil tener acceso a toda la experiencia que hoy en día puede ofrecerte un LAN Center. Otra razón que es poderosa para llamar a este tipo de modelos como atractivo comercial es que abarca un amplio grupo o un nicho de mercado muy amplio. Lo mismo encuentras personas de todas las edades, lo mismo hay niños, jóvenes y también adultos, ahí jugando con los demás. Algunos es por la convivencia, algunos es más por la cuestión social de tratar de conocer más gente que también tenga gusto por los videojuegos. Pero también es por esta otra parte que te menciono, que es la necesidad. No todo mundo tiene la oportunidad de acceder a este tipo de títulos, a lo mejor a poder jugar en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, este tipo de locales que se están adaptando para cambiar las luces, meter videojuegos, meter además comida, está la convivencia, hay varios factores que están haciendo únicos a este tipo de negocios y que jamás podríamos comparar o confundir ya en este punto con un cibercafé. Aquí no vas a hacer tu tarea, aquí no vas a imprimir tu correo, no vas a checar tu, no sé, tu saldo en el banco o lo que tú quieras. Aquí es más la idea del entretenimiento y de los juegos en línea. Y pues sin duda la llegada de los LAN Centers representa el presente de los cibercafés, esa es una realidad. Pero aquí yo te lanzo una pregunta. ¿Será también el futuro? ¿O sucederá algo similar en los próximos años como lo fue con los cibercafés? En el pasado, pues obviamente se creía que los costos de los equipos móviles y de cómputo, pues que jamás iban a ser accesibles, que no todo mundo tendría acceso a internet o que no todo mundo tendría la posibilidad de gastar en una computadora. Conforme pasaron los años, hubo gente que cambió esta visión y trató de crear equipos que fueran más accesibles y conforme han pasado los años hemos visto que hoy es posible conseguir un teléfono hasta de 300, 500 pesos. Obviamente no estamos hablando de que sean equipos increíblemente equipados, con grandes funciones, pero lo que es una realidad es que hace 20 años era simplemente imposible pensar que alguien pudiera conseguir un teléfono por 500 pesos. Nuevo. Ojo, nuevo. ¿No? Entonces, también de esta manera había mucha gente que se confió, esa es la realidad. Hubo mucha gente que se confió, que afirmó que los cibercafés iban a ser un negocio 100% seguro. Hoy sabemos que absolutamente ningún negocio es 100% seguro y que prácticamente todo puede pasar. Pero hubo mucha gente que invirtió grandes cantidades en este tipo de negocios porque pensaban que iban a ser seguros, permanentes y que realmente nunca iban a terminar tronando porque la tecnología estaba en su auge. Pero aquí la pregunta sería, ¿será que en algún momento realmente la industria de los videojuegos llegue a bajar de precio al punto de ser mucho más accesible que en la actualidad? Porque lo que nos queda claro es que si llegara a pasar, entonces, ¿cómo afectaría este tipo de negocios que están tratando de apostarle a la tecnología? Como ya te lo mencionaba anteriormente, mucha gente afirma que es un negocio rentable, pero también está claro que el impacto o la inversión es mucho más grande que en un cibercafé. Hay mucho de por medio en que invertir. Obviamente se ven padrísimos, obviamente a todos nos da curiosidad quizá entrar a uno de estos, pero toda la inversión que está detrás sin duda es también algo de pensarle. Me llamó mucho la atención que mientras hice esta investigación hay mucho contenido de Perú. Investigando un poco más, hay países, no solamente Perú o Estados Unidos, sino también hay países como Brasil y varios países asiáticos que están apostando a este tipo de negocio como una alternativa a los cibercafés. Y pues sí, es atractivo, es dinámico, sin duda es como una nueva etapa, es un renacer de los cibercafés, pero como lo menciono, tiene un objetivo totalmente distinto. Hay un grado
mayor de inversión. Y por ende, si tú en este punto estás pensando en invertir o crear uno por tu cuenta, sí te invito a que tomes en cuenta todos los factores que implican el poner un negocio de este tipo. Ahorita solamente te hice mención a algunos temas o algunos tópicos a grandes rasgos. Pero, por ejemplo, estaba viendo hasta en los mismos comentarios como varios mencionan que pues obviamente ya tienes que tener un conocimiento mucho más especializado para poder, por ejemplo, invertir en procesadores, en tarjetas gráficas, en conseguir los equipos de manera que sea costeable y que además no perjudique a la calidad de la experiencia de los jugadores. Entonces, hay muchos factores de por medio. Lo que sí te puedo decir es que es un negocio que pinta para convertirse, por lo menos en los próximos años, en este sucesor de los antiguos cibercafés. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura, como diría Lolita Ayala. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los planes y paquetes que ofrece. Yo simplemente estoy enamorada de mi hosting y te voy a decir por qué. Porque ofrece 3 cosas únicas que nadie más ofrece. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Y 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo, Ingrid Cervantes, te regalo un 20% de descuento. Solo da clic en el link de abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Y hasta aquí el programa de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿tú aún tienes un cibercafé? ¿O ya estás interesado en invertir en un LAN center? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes, estoy en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me escuches. YouTube, iTunes, iBots o Spotify. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. ¿Qué temas te gustaría que tocáramos? ¿Tú tienes alguna anécdota sobre los cibercafés? También platícamela en las redes sociales. Ya sabes, estoy aquí para leerte y también para escucharte. Si te sirvió o gustó o espero en Dios ambas, ya sabes, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir, que estén interesados en crear un tipo de negocio como este, o ya mínimo pónselo a tu suegra, a tu perro, a un gato, bueno, a quien caiga, pero por amor de Dios que alguien me escuche. Ya sabes, si nadie me escucha, simplemente soy una loca hablando sola. Pero en fin, ¿quién soy yo para decirte qué hacer, verdad? La decisión, como siempre, es tuya. Si quieres más información, también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.